Hace 8 días hablábamos de que la sujeción, primero, la autoridad es esa capacidad, esa habilidad para tener el control sobre instituciones, sobre personas, pero también conlleva una responsabilidad. Y la sumisión empieza cuando reconozco la autoridad. Cuando soy pequeña con mis padres, aún siendo joven con mis padres, aquí también en la iglesia con los líderes, ante las autoridades, leíamos ante el gobierno y también nos sujetamos a su palabra. Vamos hoy a estar leyendo Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. Quiero que se ponga de pie. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra en el versículo 13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Amén. Pastor, ¿estás orando por esta palabra? Aleluya. Padre bueno, Altísimo Señor, soberano de los tiempos, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. En esta noche, Señor, con tu palabra, nos estás emplazando a oír, a reflexionar y a ser exhortados en uno de los temas que más nos cuesta en la condición humana, pero que tú has establecido para ver nuestra humildad, sumisión a ti, pero ante todo el entendimiento de fluir en el amor y de la confianza en lo que tú haces en nosotros y por nosotros, para gloria y honra de tu nombre. Oh Señor del cielo, gracias por hablarnos y gracias porque hoy mi esposa es tu mensajera, Señor, con una palabra que es semilla viva para cada uno de nosotros. Gracias por hablarnos, Señor, y nos hablas porque nos amas, Padre. Que tu Santo Espíritu siga moldeando el carácter de Cristo conforme a tu propósito eterno. Amén. 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 Se pueden sentar. Escuché en una prédica una comparación. La iglesia, ¿quién es la iglesia? Nosotros, no son las 4 paredes y el techo, eso no es la iglesia. La iglesia somos tú y yo. La iglesia es un reino y el Señor Jesucristo es el Rey. Por tanto, lo que está escrito en su palabra, en sus evangelios, que bien que lo entendió Pablo y lo compartió con las iglesias que él estableció, no está en discusión. No es si te parece. En Efesios donde dice, mujeres, sométanse a sus esposos. No es que a mí no me parece, pero
No, no está para votación, no está para discusión. Simplemente hay que entenderlo y aceptarlo. Amén. La sujeción y la obediencia afianza la libertad. Y lo contrario a la sujeción es la rebelión. Hoy vamos a ver cómo la rebelión nos separa de Dios. ¿Y qué hace en la iglesia? ¿Cómo empieza la rebelión? Con indisciplina, con quejas, con protestas, con desconocimiento de la autoridad. Hermano, que se ponga, no, yo no quiero. Hermano, que por favor mire hacia el público, no, yo no quiero. Que hermano, por favor, no, yo no quiero. Y empieza la indisciplina que se vuelve rebelión. Y dañamos y tropezamos y hacemos ya no libertad, sino libertinaje. Nos aprovechamos. ¿Será que eso pasa en las iglesias? ¿Será que pasa en nuestras casas? Por eso tenemos que poner disciplina y también lo vamos a ver hoy. Ser rebelde no es bueno, no es heroico, pero en el mundo actual se vende la idea de la rebelión, de la población LGTBI, donde los pocos quieren atropellar los derechos de los más, donde mis derechos van por encima de los otros. Y la rebelión. Este ha sido en este país, en estos últimos 4 años, una cobertura de rebelión de la izquierda, de no aceptar las cosas que han sido establecidas, el orden de Dios, de abortar, de interrumpir el embarazo, de la liberalidad, de la separación, de todo lo que se opone a la norma divina. Y eso no lo podemos permitir. Pastor, vamos a ir a Judas, capítulo 1. Judas va después de Tercera de Juan. 1 solo tiene un capítulo. Y vamos a ir al capítulo 4. Al verso 4, perdón. Capítulo 1, verso 4. Aleluya. Judas, antes de Apocalipsis. Judas dice así, en su verso 4. Dice la palabra. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Miren esa porción de Judas, versículo 4, en traducción lenguaje actual, dice: estoy preocupado, pues hay algunos que se han colado entre ustedes y que los han engañado. ¿Pasan las iglesias? Sí. Ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y dueño y que por eso no debemos obedecerle. Piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Con razón, desde hace mucho tiempo se dice en la Biblia que Dios castigará a esta gente. Vienen aquí como ovejas, pero en realidad son lobos rapaces que quieren distorsionar el mensaje. Y ahí es donde tenemos que prepararnos, escudriñar las escrituras e ir a verificar. ¿Pasa con predicadores? Sí.
¿Pasa con maestros? Sí, por eso la Biblia nos advierte de los falsos predicadores, de los falsos maestros, de los falsos profetas. Tenemos que tener cuidado y se aprovechan. Pero uno a veces piensa que porque está aquí en la iglesia eso no pasa. Y sí pasa. Acá nos están advirtiendo y dice, estoy preocupado. Algunos se han colado entre ustedes. Judas nos está advirtiendo que hay personas que aparentan ser unos aquí en la iglesia, pero en realidad se comportan en rebeldía. Y hay hermanos que escuchan a esas personas y a Dios no le agrada ese desorden, no le agrada esa rebelión. La rebelión, pastor, 1 Samuel 15:23, la rebelión es un pecado, como un pecado de adivinación, de brujería, de ocultismo, es un pecado como cualquier otro. La rebelión, sí. El que usted se rebele, sí. Vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Aleluya. Antiguo Testamento. 1 Samuel, capítulo 15. Verso 23. ¿Estamos allí? Aleluya. Dice la escritura así: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Amén. Esa misma porción en traducción lenguaje actual dice, rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a los brujos, a los adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. La rebelión, no sujetarse. Dios nos dio unos padres y a veces hacemos caso omiso. Los desconocemos, no los honramos. En un hogar dio una cabeza un sacerdote. Pero es que hermana, todavía no tenemos que orar. Se gana de rodillas, con ayuno, con oración, para que ese varón también busque del Señor y la dirección de ese hogar dependa del orden de Dios. Dios ha dado unos líderes, unos pastores. Es que no me cae bien la hermana Elizabeth, es que no me cae bien el pastor Daniel. No se trata de que te caiga bien, se trata de darle honra al que honra y obedecer. ¿Qué trae la rebelión? La rebelión trae resistencia a la autoridad. Y trae lo que acaba de mencionar mi hermana. Primero que todo, la rebeldía causa división en la iglesia. Segundo, crea un mal ambiente. Estos están hablando aquí una cosa, están criticando. ¿Sí vio cómo predicó hoy el pastor Daniel? ¿Sí escucharon cómo predicó la pastora Elizabeth? ¿Sí escuchó lo que dijo el hermanito Luis? ¿Sí escuchó lo que dijo el hermanito Henry? ¿Sí escuchó lo que dijo Luis? Y criticamos. Y con eso nos estamos rebelando. Hacemos un ambiente harto, pesado. Tercero, causa otro tipo de actitudes que no son del corazón de Dios. Dios está allá mirando, mira cómo mi hijo critica al líder de alabanza. Mire mi hijo cómo critica a la maestra de escuela de niños. Mire, y Dios no se agrada de eso. Es rebelión, falta de sujeción. Y causa mucho daño a los bebés espirituales.
Y como lo ha dicho el pastor, entonces dicen, no, pero si así son allá, mejor me quedo yo allá en el mundo. Porque si eso es ser cristiano, mire cómo critican, mire cómo se burlan, no se sujetan, yo mejor me quedo afuera. Y después decimos, ¿qué pasó con este hermanito que no volvió? ¿Qué pasó con...? Falta de sujeción. ¿Y quién da el testimonio y el ejemplo? Nosotros. Nosotros también nos tenemos que sujetar a la Junta Nacional de Pastores. Ah, es que no me cae bien el pastor Álvaro, es que no me cae bien el pastor Óscar. Lo siento, nos tenemos que sujetar. Y la Junta Nacional de Pastores se tiene que sujetar a la Asamblea Nacional, que es la máxima autoridad. La Junta Nacional tampoco se manda sola. Todos estamos en sujeción. ¿Y qué está en la asamblea? ¿Cómo nos regimos? Por una constitución, por un reglamento. Allá lo hemos colocado y lo hemos enseñado. Y por encima de ese reglamento, la palabra de Dios, que es la primera autoridad. Todos nos tenemos que sujetar en diferentes niveles, pero nos tenemos que sujetar. O si no, va a haber división, se va a crear un ambiente harto, pesado. Vamos a sacrificar a los bebés espirituales que viendo ese comportamiento de no sujeción, de división, van a salir corriendo y vamos a causar problemas. Vamos a ir a Hebreos, pastor, 12, 5 al 6. Por eso hay que disciplinar, hay que corregir para madurar. Es necesario corregir, disciplinar. Vamos a ir a Hebreos. Ya estamos. Amén. Hebreos 12. ¿Estamos allí? Hebreos 12, verso 5. Dice la escritura así en Hebreos 12, verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Dice en traducción lenguaje actual, no te pongas triste cuando te reprendan, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera su hijo. No se pongan bravos cuando su pastor, su pastora los llama y les da un jalón de orejas. No se pongan bravos, es por amor. Lo más fácil de hacer es no decirles nada, es mejor yo los dejo así, pero uno los ama y sabe que le debe la responsabilidad al Señor. Si el Señor nos dice, tienes que corregir, tienes que hablar con este hermano, con esta hermana, nosotros no nos podemos hacer los locos con el pastor, tenemos que hacerlo, porque el Señor nos pedirá cuentas. Si el Señor te dice que tienes que llamar a cuentas a un hijo, a una hija, hay que hacerlo, porque si no, el Señor te va a demandar esa responsabilidad de exhortar, de corregir, de disciplinar. Y jóvenes, hijos, no se pongan bravos cuando sus padres los corrigen, porque es por amor. Vamos a ver que por amor Dios nos forma, nos corrige y nos disciplina. Proverbios 3, pastor. Proverbios 3, 11 y 12.
Proverbios capítulo 3, Amén. versículo 11 y 12. Dice la escritura así. Proverbios 3, verso 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Amén. Amén. Las otras versiones son muy parecidas, pero quiero leer la Nueva Traducción Viviente. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Corregir, imponer, colocar la disciplina es lo que Dios quiere. Y tenemos que aprender a sujetarnos. Ya vimos a qué nos tenemos que sujetar: a las autoridades, a los hermanos líderes, pastores en la iglesia, en el hogar el esposo, la esposa al esposo y los hijos a los padres, y a la palabra de Dios. Pero vimos que todo esto sin esclavitud. Hay que entender y revisar la palabra y ponerla y confrontar si lo que nos están diciendo está de acuerdo. Entonces, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrijan, porque es por amor, por amor. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 11. Tal vez no entendamos, pero si nos rebelamos, vamos a ser disciplinados por Dios, ya que somos sus hijos. Hebreos 12, desde el versículo 7 al 11. Aleluya. Hebreos 12 nuevamente. Verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Amén. Más entendible, el versículo 11 en traducción lenguaje actual. Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele. ¿A quién le gusta que lo disciplinen? Y más si es en la iglesia y te toca sentarte y esperar el proceso. No gusta. La disciplina no gusta. Y esa es una prueba de fuego. Sentirse disciplinado y que otros estén viendo la disciplina. Pero después de que viene esa disciplina, aprendemos la lección de Dios. ¿Qué nos quiere decir? Vamos a vivir en paz y haremos el bien, dice la palabra. No nos gusta la disciplina, no nos gusta que nos sienten, no nos gusta que nos digan que no estamos haciendo las cosas bien. Pero si recibimos la disciplina, vamos a tener paz para nuestra alma y vamos a hacer las cosas bien. Vamos a ver cómo el criar a los hijos y disciplinarlos es voluntad del Señor. Efesios 6:4.
Efesios 6:4. Aleluya. Verso 4 de Efesios 6. Dice la Escritura: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Amén. Yo creo que nosotros amamos a nuestros hijos y a nuestras hijas y por eso los disciplinamos. Yo sé que tú amas a Santi y a Danielita y le corriges. Irma y Pedro aman a Saidi, a Gerson, a Sandro, aunque ya es grande. Nosotros amamos a Felipe, aunque está casado ya. Y le tenemos que corregir cosas, ya tiene barba, ya trabaja, tiene su propio apartamento, pero le tenemos que corregir cosas. Y los que son padres aquí me entienden, y es por amor. Así es nuestro Padre Celestial, el gran yo soy. Él no se equivoca. ¿Duele? Claro que sí. Pero miremos que los pastores también tienen una gran responsabilidad. Y Dios les va a pedir cuentas de esa responsabilidad. Vamos a ir a Hechos 20:28. Hechos 20:28. Aleluya. Hechos 20:28. Dice así la palabra. El buen libro dice esto. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Amén. En traducción lenguaje actual dice: ustedes deben cuidarse a sí mismos, cuidar a los miembros de la iglesia de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo los puso como líderes de la iglesia para que cuiden a todos los que Dios salvó por medio de la sangre de su propio Hijo. ¿Hay responsabilidad en los pastores? ¿Dios nos pedirá cuentas? Claro que sí. Y la última palabra quiero que se ponga en pie. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a ir donde Pedrito. Primera de Pedro 5, versículo 2 y 3. Vamos a leerla una sola voz. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 y 3. Después de que terminemos de leerla, le estaré pidiendo al pastor que esté orando por esta palabra. Y con esto terminamos el tema de la autoridad y la sumisión. Vamos a leerla una sola voz. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Amén. 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 Para ser ejemplo de la grey, me voy a devolver a Hechos 20:28.
Hechos 20, 28. Voy a volver a leer este pasaje de Hechos 20, 28. Y dice la Escritura así: por tanto, y es un conectante con todo lo que reseña la Escritura de atrás, pero dice, por tanto, y esta es una orden, está en un imperativo: mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Tal vez uno, al leer este pasaje, se fija en varias palabras, pero la palabra más importante que está acá es la palabra apacentar. La palabra apacentar habla de cuidar, de alimentar, de estar pendiente, de estar atento, de expresar amor, de fluir en amor, cual padre a su hijo. La palabra apacentar tiene un entorno impresionantemente hermoso. Pero nosotros como pastores, ¿cómo cuidamos? ¿Cómo apacentamos? ¿Cómo estamos pendientes de la grey? No podemos estar en la esquina de cada casa pendiente de qué hace cada persona. No podemos estar llamando a cada 2 minutos a cada persona para preguntarle qué está haciendo. Nuestra responsabilidad para apacentar la grey se llama la palabra. Si hemos entendido bien nuestra responsabilidad de pastores, y lo digo con el amor de Cristo y con el respeto a mis hermanos pastores, ministros del Evangelio, muchos se han equivocado en el concepto de apacentar y cuidar, porque se creen dueños, como se leíamos en los versículos anteriores. Apacentar es predicar la palabra, que es el mayor alimento que Dios nos ha dado. Si no se predica la palabra, el Espíritu Santo no tiene con qué trabajar. Ese apacentar, ese cuidar, ese alimentar, ese estar pendientes, es la palabra. Impartir la palabra. Pero la palabra que se imparte, se predica y se enseña, pierde todo su propósito si los pastores no son ejemplo. Ahí empieza, para quienes tienen el llamado como pastores, y aquí los hay. Lo primero que uno le imparte a su congregación es su ejemplo personal, conyugal y familiar. Y lo que da de alimento debe ser sustancialmente sólido y se respalda por la vivencia de esa palabra. Padre bueno y soberano Dios, tu palabra, Señor, cual espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo, Padre. Nos estás llamando al orden. Nos estás recordando la responsabilidad que tenemos de apacentar tu grey, no señorearnos de ella. Nos estás exhortando a asumir nuestra responsabilidad de alimentar, de apacentar, de cuidar el rebaño que tú ganaste en la cruz del Calvario y sobre la cual nos has puesto por obispos, Señor. No por mérito nuestro ni por petición nuestra, sino por decisión tuya y llamado tuyo, Señor. Y en esa misma dimensión, Señor, en los diferentes niveles de autoridad, te
tenemos la misma responsabilidad de apacentar y de cuidar a aquellas personas, esas vidas, esas almas que tú has puesto a nuestro cuidado. Desde aquella que no conoce del Cristo vivo, para que el Evangelio llegue a él, a ella, hasta aquel que ya está curtido en el mismo, para que se siga edificando. Oh Padre, que tu Santo Espíritu sigue impartiendo esos dones que necesitamos, esa unción fresca que llena estas vasijas que se vacían en el día a día. Que tu mano de gracia no se aparte de nosotros y tu unción, Señor, fluya en nuestro ser, porque la única manera que tenemos de hacer nuestra tarea bien, Señor, porque no queremos defraudarte, no queremos defraudar al Dios de toda gracia y favor. Nos humillamos ante ti, Señor del cielo, porque reconocemos en esta noche, Padre Santo, nuestra absoluta dependencia de ti, la necesidad que tenemos que tú nos sustentes y que tu palabra nos siga alimentando, tu espíritu nos siga empoderando, tu poder nos siga respaldando y tu gracia nos siga conduciendo por la única senda por la cual debemos transitar, el camino estrecho, para alabanza de tu gracia y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Hermano Henry, interprete, por favor, tu fidelidad. Porque solo tu fidelidad, Señor, nos puede conducir de esa manera. Amén, así es, basta, gloria a Dios, aleluya. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú. Te alabamos en esta noche, adoramos tu nombre, Señor, aleluya. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos a entonarle una vez más, adoremos al Señor, aleluya. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparables, nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, Señor,
Te agradecemos, Dios. Aleluya. Gloria.